Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y con muchas ganas de descubrir algo nuevo. Hoy tengo algo que compartir con ustedes que me tiene, literalmente saltando de alegría. Y sé que a muchos de ustedes también les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese actor turco que nos tiene a todos suspirando con sus papeles en series como Erkencikus y Dolunay. Pero no se trata solo de analizar su último proyecto o de especular sobre su próxima película, aunque hablaremos de eso también. No. Hoy vamos a adentrarnos en algo mucho más personal, algo que ha inundado las redes sociales y que ha generado un auténtico terremoto de emociones entre sus fans. Hoy vamos a hablar de amor. Y no cualquier amor, sino el amor de Can Yaman, su estado sentimental actual, su vida personal, y cómo todo esto nos afecta y nos hace sentir. Así que sin más preámbulos, prepárense para descubrir todos los detalles de esta gran noticia. Pero antes de sumergirnos de lleno, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y así estarán siempre al día con todo lo que publicamos. Vamos a empezar con toda la energía. Como les decía, la noticia que ha revolucionado el mundo de Can Yaman es su estado sentimental. Y para ser más precisos, su declaración de amor, su romance y las especulaciones alrededor. Sí, amigos, Can Yaman está enamorado. Y no es cualquier enamoramiento, es algo que parece ser muy serio, muy profundo y que ha trascendido las barreras profesionales y personales. La noticia saltó a la luz, como suele suceder en estos tiempos de conectividad, a través de las redes sociales y de publicaciones que poco a poco fueron confirmando la noticia. Y créanme, la reacción de los fans fue épica. Un torbellino de emociones recorrió los rincones de Internet: alegría desbordada, emoción genuina, un poquito de envidia, y por supuesto, muchísimas felicitaciones. La comunidad de fans, unida en su cariño por Can, se volcó en mensajes de apoyo y buenos deseos. Pero, ¿cómo se llegó a esta confirmación? ¿Cómo se descubrió este nuevo capítulo en la vida personal de Can Yaman? ¿Quién es la afortunada que ha robado el corazón del carismático actor? Bueno, para empezar, como ya sabemos, Can Yaman siempre ha sido muy discreto con su vida privada. Siempre ha mantenido un cierto misterio alrededor de sus relaciones sentimentales, lo cual, por cierto, alimenta la curiosidad de todos y genera aún más expectativas. Recordemos que en el pasado hubo rumores, especulaciones y fotografías que alimentaban las dudas de los fans y la prensa. Sin embargo, Can siempre ha sido cuidadoso en no confirmar ni negar abiertamente nada, protegiendo así su intimidad y la de las personas involucradas. Esta vez, la situación tomó un giro diferente. La noticia no se filtró a través de rumores o especulaciones, sino que fue anunciada de forma más directa, clara y sin rodeos. Fue el mismo Can Yaman quien, a través de sus redes sociales y de sus declaraciones a diferentes medios, confirmó que estaba con la mujer que ama. Imaginen la emoción, el impacto y la conmoción de los fans al leer esas palabras. Fue un momento que quedó grabado en la memoria de la comunidad, un punto de inflexión que marcó el inicio de una nueva etapa. Y aquí es donde entra el gran enigma, el centro de todas las miradas: ¿quién es la mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman? Aunque al principio se mantuvo en secreto, con el tiempo, y gracias a las pistas que el propio Can iba dejando, así como a las publicaciones en redes sociales, se fue revelando la identidad de la afortunada. Y señoras y señores, se trata de Diletta Leotta. Un nombre que resonó con fuerza en el mundo del espectáculo, en el mundo del entretenimiento y en las redes sociales. Para los que no la conocen, Diletta Leotta es una famosa presentadora italiana de televisión y radio, una figura muy popular en Italia, conocida por su trabajo en deportes, especialmente en el fútbol. Es una mujer hermosa e inteligente con una exitosa carrera profesional, y con una personalidad arrolladora, llena de carisma y energía. Su presencia en la televisión italiana es constante y su fama trasciende fronteras. Su rostro es conocido en toda Europa. La noticia de esta relación causó, por supuesto, mucho revuelo, y también despertó el interés de los medios de comunicación a nivel internacional. Los paparazzi comenzaron a seguir a la pareja, buscando capturar cada momento de su romance, cada paseo, cada encuentro.
Se publicaron fotos y vídeos de ellos juntos paseando, cenando en románticos restaurantes, disfrutando de sus vacaciones y demostrando su amor en público. La química entre ellos al principio parecía innegable. Las miradas, las sonrisas, los gestos. Ese de cariño, todo hablaba de una conexión especial, de un amor que florecía. Se notaba que estaban muy felices y eso, al final, es lo más importante, la base de cualquier relación. La admiración mutua, el respeto y la complicidad fueron evidentes en cada aparición pública. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Por qué nos importa tanto la vida personal de un actor? ¿Por qué nos fascinan las historias de amor de las celebridades? Bueno, creo que hay varias razones que explican este fenómeno. Primero, porque somos humanos, y nos gusta ver a las personas que admiramos felices. Nos identificamos con ellas, con sus emociones, con sus sentimientos. Queremos que les vaya bien, que encuentren la felicidad y que disfruten del amor. Y segundo, porque Can Yaman, además de ser un actor talentoso, es una figura pública muy carismática y atractiva. Su encanto personal, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo lo han convertido en un ícono para muchos. Millones de personas lo siguen de cerca, no solo por su trabajo, sino también por su personalidad, por su forma de ser, por la imagen que proyecta. Y por supuesto, ver que está enamorado y que tiene una relación estable es algo que nos genera alegría y esperanza. Nos hace creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a la persona ideal, y en la felicidad. Además, esta noticia también nos permite ver un lado más humano de Can Yaman. Nos muestra que a pesar de su fama y su éxito, es una persona normal, con sentimientos, que se enamora, que sufre, que disfruta y que vive las mismas experiencias que todos nosotros. Podemos ver en él a un hombre sensible, que busca el amor y la felicidad. Nos permite acercarnos a él, a su realidad, y humanizarlo. La fama a veces puede distorsionar la imagen que tenemos de las celebridades, pero el hecho de que comparta su vida personal nos permite conectar con él de una manera más profunda y auténtica. Y no solo eso, sino que también nos demuestra que el amor puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar. Can Yaman y Diletta Leotta son de diferentes países, tienen trabajos muy diferentes, y sin embargo, se encontraron y se enamoraron. Sus carreras los llevan por caminos distintos, pero el destino los unió. Esto nos enseña que no hay barreras para el amor, y que lo importante es estar abiertos a las posibilidades, a las oportunidades que nos brinda la vida. Nos da esperanza y nos anima a creer en el amor verdadero, en el amor que traspasa fronteras y diferencias culturales. También es importante destacar la madurez con la que ambos han manejado esta situación. A pesar de la exposición mediática, de la presión de los medios y de las expectativas de los fans, han sabido mantener la calma, la discreción y la privacidad. Se han mostrado juntos en público, sí, pero siempre con respeto y sin caer en el sensacionalismo. Han sabido proteger su relación de la vorágine de los medios, dando prioridad a su bienestar y a su intimidad. Esto demuestra que son personas maduras, conscientes de lo que implica ser una figura pública y que han sabido manejar la situación con elegancia y profesionalismo. Han establecido límites claros y han sabido proteger su privacidad. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para la carrera de Can Yaman? Bueno, creo que en general son positivas. El hecho de que esté enamorado y feliz puede incluso mejorar su imagen pública. Transmite una sensación de estabilidad, de felicidad y de bienestar que puede ser muy atractiva para sus fans y para los productores. Ver a un actor feliz y realizado en su vida personal puede generar empatía y simpatía en el público. La felicidad es contagiosa y puede influir positivamente en la percepción que se tiene de él. Además, esto puede abrirle nuevas puertas en el ámbito profesional. Al estar en una relación con Diletta Leotta, Can Yaman ha ganado visibilidad en Italia, lo cual puede ser muy beneficioso para su carrera. Italia es un mercado muy importante con una industria cinematográfica y televisiva muy activa, y tener una pareja que es una figura pública muy conocida en ese país puede ser una gran ventaja. Y por otro lado, este tipo de noticias también generan interés en sus proyectos actuales y futuros. La gente quiere saber más sobre él, quiere saber qué está haciendo, qué proyectos tiene entre manos, y esto puede traducirse en más audiencia para sus series, películas y otros trabajos. La curiosidad se alimenta y el público se siente más conectado con él. El interés en su vida personal se fusiona con el interés en su trabajo. Y hablando de proyectos, ¿qué está haciendo Can Yaman actualmente? Bueno, Can Yaman no para.
Continúa trabajando en proyectos internacionales, demostrando su ambición y su versatilidad. Es un actor muy solicitado y tiene mucho talento, disciplina y ambición. Su éxito en Turquía y en otros países le ha abierto muchas puertas, y está aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan. Ha demostrado su capacidad de adaptarse a diferentes culturas y de trabajar en proyectos de gran envergadura. Es un actor que se preocupa por su trabajo, que se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo, y que siempre está buscando nuevos retos, nuevas experiencias y nuevos horizontes. Actualmente Can Yaman está inmerso en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Está explorando nuevas facetas de su carrera y buscando papeles que le permitan demostrar su talento y su evolución como actor. Continúa preparándose y formándose para perfeccionar su técnica y para enfrentar nuevos desafíos. Y por supuesto, como fans, lo apoyamos en todo lo que hace. Queremos verle triunfar, queremos verle crecer como actor y como persona, y queremos que sea feliz. Su éxito es también nuestro éxito, y nos sentimos orgullosos de cada paso que da. Le seguimos en cada proyecto, en cada entrevista y en cada aparición pública. Le enviamos nuestro cariño y nuestro apoyo incondicional. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos aprender de la relación de Can Yaman y Diletta Leotta? Creo que sobre todo nos enseña que el amor es posible. Que a pesar de las diferencias, de las distancias y de los obstáculos, el amor puede llegar, puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Nos enseña que la felicidad es importante y que debemos buscarla en todo lo que hacemos. Nos enseña que debemos ser nosotros mismos, auténticos y genuinos, y que debemos aceptar a los demás tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Nos enseña que la vida está llena de sorpresas, y que debemos estar abiertos a ellas, a las oportunidades que nos brinda el destino. Nos enseña que el amor puede ser una fuente de alegría, de inspiración, de crecimiento personal y de bienestar. Nos enseña a creer en el amor verdadero y en la posibilidad de construir una relación sólida y duradera. También nos enseña la importancia del respeto mutuo, de la comunicación y de la confianza en una relación. Vemos cómo Can y Diletta se apoyan mutuamente, cómo se respetan y cómo comparten su felicidad con el mundo. Nos demuestran que el amor no es egoísta, sino que es un sentimiento que se nutre de la generosidad, del compañerismo y de la admiración mutua. Así que, amigos, la gran noticia es que Can Yaman está enamorado, y está feliz. Y eso, al final, es lo que importa. Es una noticia que nos alegra, que nos emociona, y que nos hace creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Es una noticia que nos llena de esperanza y que nos inspira a buscar la felicidad en nuestras propias vidas. Les deseo a Can Yaman y a Diletta Leotta mucha felicidad, mucho amor, y mucho éxito en sus vidas. Que su relación se fortalezca con el tiempo y que continúen compartiendo su amor con el mundo. Y por supuesto, les agradezco a todos ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho sentir un poquito más cerca de Can Yaman y de su historia de amor. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y por su cariño. Para terminar, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la relación de Can Yaman y Diletta Leotta. ¿Les gusta la pareja? ¿Qué esperan de ellos? ¿Creen que su relación perdurará? ¿Qué proyectos les gustaría ver protagonizando a Can Yaman en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones y sus expectativas. Interactuemos, conversemos y compartamos nuestra pasión por Can Yaman. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos hablando de Can Yaman, de sus proyectos, de sus éxitos y de su vida personal. Estaremos al tanto de todas las novedades y les mantendremos informados de todo lo que suceda en su vida. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre triunfa.